Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy tenemos un tema diferente y me siento honrado de estar acompañado con dos de las personas más importantes de nuestro decanato. Me refiero a nuestro director de los programas académicos, el arquitecto Juan Emanueli Benvenuti. Saludos, Juan. Muchos saludos. Y nuestra coordinadora de Asuntos Internacionales y Relaciones con la Comunidad, la señora Mirta Lisset Peña Torres. Saludos, Mirta. Saludos. Gracias por estar por aquí, porque hoy estamos obviamente dedicándonos a un tema que está casi que obligado. Estamos hoy jueves ya habiendo concluido el semestre, y debo decir, habiendo concluido el año. Hemos tenido un año interesantísimo, el semestre de otoño del 2022 y el semestre de primavera del 2023, lleno de cambios, de actividades y de muchos asuntos importantes que debemos de compartir con la comunidad. Y qué mejor vehículo que el programa Arquitectura en Blanco y Negro, que es el programa oficial de nuestra escuela. Y me sentí obligado a incluirlos a ustedes dos, porque ustedes dos han sido instrumentales en los temas que vamos a tocar en la tarde de hoy. Y me gustaría conocer la opinión de ustedes acerca de estos temas, además de charlar sobre proyectos que hemos cumplido, culminado durante este año, y los proyectos que ya empezamos a delinear para el año que viene. Pero antes de proceder con todos esos proyectos y hablar de las cosas que hemos hecho y hablar de las cosas que pensamos hacer, me gustaría comenzar contigo, Juan, pidiéndote, por favor, que nos compartas cómo viste este semestre, cómo viste este año, cómo tú como director te sientes, como director y profesor, facultad que eres de nuestra escuela, cómo te sientes al concluir este año 2022-2023. Bueno, sí, yo debo decir que ha sido un año súper interesante, inclusive en la transición del semestre de otoño al semestre de primavera. Ha sido también bien interesante. Yo creo que el tema más grande ha sido la vida en la escuela. La escuela ha tenido un resurgir de vida. Ya estamos presenciales mayor parte del tiempo todavía, inclusive, aunque hay algunas oportunidades de estudios remotos, en algunos casos individuales, los estudiantes han escogido retornar a la escuela a darle vida, lo vemos en los pasillos, lo vemos en los salones, lo vemos en los grupos de estudiantes que se reúnen en distintas áreas, a veces a estudiar, a veces simplemente a estar, lo que yo siempre he dicho es hacer la escuela. Otra vez yo creo que ha sido el gran tema para mí y estoy súper contento de que eso se haya dado así. Ha sido motivo de gran alegría, ciertamente, y como tú dices, como que incluso hemos recibido más estudiantes con más frecuencia de lo que yo mismo esperaba, porque todavía muchos estudiantes tienen la opción de hacer algunos de sus cursos a distancia. Sin embargo, ellos prefieren venir a la escuela, y yo no sé si tú compartes conmigo, cada vez más y más están viniendo. Y yo creo que la experiencia de estas últimas semanas con las presentaciones finales y demás han hecho que la gente finalmente se acople nuevamente a la escuela. Y esto de la presencialidad es interesante hablarlo con Mirta, porque no sé si podemos
recordar este aspecto, pero cuando Mirta empezó a trabajar con nosotros, empezó en pandemia, empezó con la escuela cerrada, vacía, o sea que la primera escuela de arquitectura que Mirta conoce, la conoce vacía de estudiantes, ¿verdad? Estábamos nosotros en el decanato y ahí es que ella se integra, o sea que no ha sido sino hasta ahora que Mirta ha empezado a ver lo que la escuela era. Todavía no hemos llegado a los niveles que teníamos anteriormente a la pandemia, pero ahora ciertamente estamos mucho más próximos a lo que la vida de la escuela normalmente es. Y cómo quería saber, Mirta, ¿cómo te sientes ahora que empiezas a ver la escuela casi a como debía de ser o a como era antes de la pandemia? ¿Cómo has vivido ese regreso a la presencialidad? Bueno, pues ha sido interesante, bien motivador y como diría, empezando de nuevo a conocerla, porque la conocí desde un aspecto demasiado de tranquilo, un buen ambiente, pero le hacía falta vida. Ese regreso a la presencialidad que se ha dado con esa emoción, le ha dado vida a los pasillos, incluso a los salones, esa vivencia entre esos estudiantes que hace falta, ellos con el regreso luego de la pandemia, donde no hubo contacto entre ellos, han hecho una expresión de amor en los trabajos, en los compañeros, hacia la escuela. Lo expresan y se siente en el ambiente que les hacía falta ese compañerismo. Y sobre todo viendo cómo ellos se apoyan unos a otros con los trabajos y con las tareas que se les asignan en los pasillos, en los salones, incluso a nosotros nos hacen los acercamientos y nos expresan ese amor que le tienen a la escuela. Pero sobre todo lo más que me ha llamado la atención es ver toda ese arte que yo viví y pude presenciar no, verlos virtualmente, que fueron los Midterm Best. Jamás me imaginé ver todo ese pasillo con esa expresión de libertad de ellos expresando sus artes. Y eso pues hasta ahora ha sido lo más que me ha motivado a ver y caminar más aún por los pasillos. Y qué bueno que lo mencionas y lo traes a nuestra atención porque precisamente eso era uno de los temas que quería tocar ahora y es cómo hemos retomado con el regreso a la presencialidad, hemos retomado tradiciones de la escuela, actividades que llevamos normalmente haciendo en la escuela desde hace ya, bueno, desde que llegué al decanato y que habíamos tenido que movernos a la modalidad digital durante la pandemia, pero que hemos tenido la oportunidad de volver a hacerlas presencialmente. El Midterm Best es una de ellas y otra de ellas es importantísima, la medalla Francisco Luis Porrata Doria. Pero quiero darle la oportunidad a Juan que explique lo que es el Midterm Best, porque yo estoy seguro, Juan, de que la inmensa mayoría de las personas que nos están escuchando ahora mismo no saben ni de qué le estamos hablando y en qué consiste el Midterm Best y sobre todo, cuál es el propósito del Midterm Best. Pero adelante, vamos a compartir eso con la audiencia. Bueno, sí, el Midterm Best por años anteriores a la pandemia era una forma de medir cómo estaban los estudiantes desarrollando sus proyectos de diseño, pero no solamente medirlo, porque eso se hace en el aula, en el taller, sino para que todo el mundo pudiera ver cómo está haciendo el trabajo otras secciones de otros cursos, de otros años. Es una forma de darle a todo estudiante una visión holística de todo lo que está pasando en la escuela y por dónde van los estudiantes. Inclusive estudiantes de ciertos años pueden ver estudiantes de años más adelantados y ver Claro, eso porque consiste en una exposición de medio término, es decir, a mitad del semestre consiste en una exposición de todos los proyectos, los mejores proyectos que se están haciendo en cada uno de los cursos, en cada una de las secciones. Y entonces se montan y se exponen estos proyectos que son los mejores y se exponían siempre en nuestra galería de entrada y con la pandemia tuvimos que movernos a hacerlo digitalmente y la diferencia es sustancial. ¿Cómo tú sentiste
esa exposición física nuevamente este semestre versus cuando lo hicimos, que no nos quedó más remedio, y digo, hay mucho mérito en que hayamos continuado con la tradición, pero ciertamente no era lo mismo hacerlo digitalmente. ¿Cómo tú lo sentiste y cuáles son las diferencias que tú entiendes entre esa exposición física y la exposición digital? ¿Cuáles son las diferencias mayores que tú ves? Bueno, en cuestión de la calidad del trabajo, pues a lo mejor no hay diferencia porque los estudiantes estaban trabajando de igual manera de forma remota o presencial. Pero cuando se exponía esos proyectos Midterm Best, lo teníamos que hacer por correo electrónico, hacer unos archivos para que la gente lo viera y nunca teníamos seguridad si lo estaban viendo tan siquiera porque no hay forma, no hay un feedback. Pero ahora presencialmente lo podíamos ver porque vi muchos estudiantes, primero, que no pueden fallar de verlo porque lo tienen en la misma entrada. A cualquier sitio que vayan de la escuela lo van a ver. Y vi muchos estudiantes parando individualmente, viendo cada proyecto, cada pared, discutiéndolos entre ellos. Curioso, vi estudiantes hasta dando críticas de distintos proyectos. Y digo, bueno, eso para mí es súper interesante. Es una forma de exponer los estudiantes al trabajo de otros, pero también de hacerlos como si fueran mentores de otros estudiantes, de ver, de criticar, de ser partícipes, no solamente en la exposición de los proyectos, sino también en la conversación sobre esos proyectos que se están desarrollando. Claro, para aquellas personas que nunca han estado en nuestra escuela y que quizás están sintonizados con nosotros ahora, sea por radio o sea por YouTube, tienen que imaginarse que la escuela nuestra tiene esta gran galería de entrada que nosotros lo utilizamos para presentar nuestros proyectos. Pues esa gran galería se llena de todos estos proyectos organizados por años y por secciones. Y entonces los estudiantes tienen la oportunidad de ver desde el primer año hasta el último año de la carrera los proyectos que se están haciendo ese semestre, los mejores proyectos que se están haciendo ese semestre. O sea que tiene una gran ganancia para el estudiante de años inferiores porque tiene oportunidad de ver gráficamente cuál va a ser su trayectoria de estudios y cuáles son las experiencias que va a tener. A mí me parece que en ese sentido es maravilloso. Y una ventaja grande que tiene el físico, no sé si tú opinas igual que yo, sobre el digital, es que el digital no te queda más remedio que verlo por compartimentos. Este año, estos proyectos. Aquí cuando tú lo tienes físico, ves toda la escuela completo. Y eso es una maravilla que quizás, Mirta, eso es lo que quizás a ti más te agradó de poder ver qué es lo que y sobre todo tú que no eres una persona entrenada en la arquitectura, sino que vienes de otras ciencias, de momento tú dices, esto es lo que hacen y por este es el proceso que pasan. O sea que eso es muy interesante en ese sentido, ¿verdad? Porque explica gráficamente la trayectoria académica. O sea que eso a mí, yo también estoy bien satisfecho de haber vuelto a esa tradición. Y la otra tradición que los dos participaron y fueron claves en la organización es nuestro mayor galardón a la excelencia en el diseño, la medalla Francisco Luis Porratadoria, que también llevamos unos semestres dándolo, unos años dándolo a nivel digital, a distancia, ¿verdad? De forma virtual. Y nuevamente, Juan, te pido que le expliques a la audiencia en qué consiste la medalla Francisco Luis Porratadoria y cuál es el motivo por lo que nosotros en la escuela hemos instituido dicho galardón. Bueno, sí, la medalla Francisco Luis Porratadoria básicamente lo que hace es el galardón que se le da al mejor proyecto de fin de carrera de cada clase graduanda, de cada año. O sea que se hace por semestre también, pero es una vez al año. Estudiantes de diciembre, estudiantes de mayo, todos compiten para una vez al año. Pero no es necesariamente el estudiante con el mejor promedio, es específicamente proyecto de diseño de fin de carrera. Este año lo tuvimos completamente presencial. En años anteriores tuvimos parcial, a lo mejor la premiación se hacía presencial, pero las presentaciones de forma digital.
Así que lo tuvimos todo presencial por primera vez en mucho tiempo. Tuvimos un excelente jurado, tenemos un excelente proceso completo de evaluación de los proyectos y bueno, tuvimos nuevas estudiantes galardonadas con ese premio. Así es, así tuvimos a Lauri Stephanie Rivera Roldán, quien fue la medalla de este año. Y queremos decir que esto es una medalla que lo que premia es la excelencia en el diseño. De hecho, el nombre completo de la medalla es la medalla a la excelencia Francisco Luis Porrata Doria. O sea ¿y por qué Francisco Luis Porrata Doria, Juan? ¿Quién era Francisco Luis Porrata Doria? ¿Y por qué nosotros dedicamos esta medalla a Francisco Luis Porrata Doria? Bueno, la razón más obvia para aquellos que saben de la historia de Ponce, por ejemplo, es que Francisco Luis Porrata Doria fue un ingeniero y arquitecto ponceño responsable de una multiplicidad de edificios icónicos en la ciudad de Ponce. Sí. Y curiosamente, nuestro edificio, el edificio Forteza, donde nosotros llamamos nuestra casa, fue un edificio diseñado por Francisco Luis Porrata Doria, o sea que era lógico, siendo una escuela de una universidad con base principal en Ponce, con una escuela sede en Ponce y en un edificio específico del arquitecto e ingeniero Francisco Luis Porrata Doria, que le pusiéramos ese nombre a la medalla para seguir ese legado de tan buen diseño en la ciudad de Ponce. Sí, Francisco Luis Porrata Doria es el responsable, el autor, por ejemplo, de la nueva fachada de la catedral, que fue, para aquellos que no lo conocen, fue reconstruida luego de haber sido destruida por el terremoto del 1918. Es responsable también de los dos bancos icónicos, el Banco de Ponce, el Banco de Crédito y Ahorro Ponceño, los dos bancos bellos que tenemos frente a la plaza, de la nueva versión del Teatro La Perla, que también se destruyó con el mismo terremoto del 18, en fin, de una de las secciones, una de las ampliaciones de las que disfrutó el Hotel Meliá y muchos el Hotel Fox Delicias, muchos proyectos que yo estoy seguro que los que nos están escuchando los reconocen, pues sepan que el diseñador detrás, la mente detrás de ese proyecto fue Francisco Luis Porrata Doria. Como tú bien dices, fue el diseñador también de nuestra escuela. Y esta medalla tuvo un componente internacional, ¿verdad, Mirta? Porque no tuvimos un jurado interesantísimo donde tú tuviste que envolverte como coordinadora de relaciones con la sociedad y de relaciones internacionales, porque este jurado invitado eres todo de fuera. Y entonces tuvimos dos jurados completamente de fuera, del exterior, y un jurado local, pero que no forma parte de nuestra escuela. Si nos puedes hablar un poquito de este jurado y de las coordinaciones que se hicieron. Claro que sí. Este jurado lo tuvimos aquí ayudándonos y aportando de sus conocimientos, ¿verdad? Pero sobre todo nos llevaron a realizar la actividad internacionalmente, como usted expresó. Tuvimos a la arquitecta Jackie Ante Lowton de la Universidad de Jamaica. También tuvimos al arquitecto Fernando Lugo Agudo de Rosilugo en San Juan y también tuvimos a Manuel de Miguel de la Universidad de Alcalá de Henares. Sí, y es importante tener estos jurados internacionales y externos a la escuela, porque así ellos no necesariamente favorecen ningún proyecto, ninguno de ellos conocía a ningún estudiante ni ninguno de los proyectos, o sea, que garantizamos de esa manera la imparcialidad al momento de seleccionar y la calidad, porque estamos hablando de personas de gran prestigio y de mucho reconocimiento. Pero por el momento, esta mitad del programa se nos acabó, pero volvemos en unos minutos, no se retire nadie, no me dejen solo ustedes dos, volvemos en unos minutos con la segunda mitad hablando
de cosas interesantes que ocurrieron durante el año, pero más importante aún, ¿verdad, Mirta? De las cosas que ya tenemos planeadas y que comenzamos a planear para el año que viene. No se retire nadie, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Volvemos en unos minutos. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube bajo este mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimiento de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para saber evaluar, observar y saber exigir, así como saber apreciar la buena arquitectura. Y continúan conmigo, como en la primera mitad, dos personas que ciertamente son mi mano derecha y mi mano izquierda en este decanato, que se trata de nuestro director de los programas académicos, el arquitecto Juan Emanuel Benvenuti, y nuestra coordinadora de Asuntos Internacionales y Relaciones con la Comunidad, la señora Mirta Lisset Peña Torres. Gracias a ambos por no haberme dejado solo en esta segunda mitad. Y estábamos conversando de este año, ¿verdad? Estábamos recapitulando ahora, una vez concluido el semestre, que es la conclusión del año, porque estamos en el segundo semestre, estamos recapitulando qué ha sucedido en este año. Y me parece que tú acertadamente, Juan, mencionaste que lo más importante es este retorno a la presencialidad y esta vida que nuevamente ha cobrado la escuela, todavía no a los niveles que conocíamos antes de la pandemia, pero ciertamente ya poco a poco nos vamos acercando y esperamos que ya para el próximo semestre, que es 100% presencial, la vida esté restablecida completamente. Eso ciertamente nos llena de gran satisfacción. Compartimos cuál había sido la experiencia de Mirta, que Mirta llegó en plena pandemia, conoció la escuela vacía, y cómo ahora la ve viva. Y ahora estuvimos hablando de esas actividades que hemos retomado presencialmente, que estuvimos forzados a llevarlos a esta modalidad virtual durante la pandemia, pero que son tradición de la escuela y que las hemos retomado presencialmente, como es el Midterm Best, que explicamos lo que era, es esta exposición a mitad del semestre de los mejores proyectos de cada una de las secciones de diseño, incluyendo, debo decir, nuestro programa de diseño gráfico digital, además de todos los años y todos los semestres que están activos en el programa de arquitectura. Y es una bella exposición donde todo el mundo puede ver cómo son los trabajos que se hacen en cada uno de los años y cuál es la secuencia de aprendizaje de ese estudiante. Y hablamos obviamente de quizás nuestra actividad insigne, que es la medalla Francisco Luis Porrata Doria, que es este reconocimiento, este galardón a la excelencia que otorgamos todos los años entre los graduandos de ese año, y que este año le correspondió a la arquitecta ahora, Lauri Stephanie Rivera Roldán. Pero nada, habíamos estado hablando de eso y de aquellas personas que participaron, el jurado internacional que tuvimos, la visita de Jackie Ann Lawton, quien es la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de Jamaica en Kingston, y nos dio una charla. En fin, fue una experiencia, no todavía a los niveles que hemos tenido anteriormente, no por los participantes que son de primera categoría, sino porque siempre todavía había los vestigios de que impone el distanciamiento de la pandemia, que ya oficialmente terminó, o eso es lo que nos dice por lo menos las Naciones Unidas y el gobierno de los Estados Unidos. O sea que ya, gracias al Señor, hemos salido con eso, con salud, y recordamos a todas aquellas personas que obviamente no les fue tan bien durante este proceso tan difícil y tan doloroso, y nuestros corazones y nuestras oraciones están con ellos. Pero nada,
¿Qué más ha sucedido? Pues han sucedido grandes cosas y entre las grandes cosas que han sucedido es este retomar de nuestras relaciones internacionales donde Mirta estuvo de lleno en las dos principales actividades que se celebraron, que fue dos viajes. Un primer viaje en el semestre de otoño del 2022 y un segundo viaje en este semestre, en el semestre de primavera del 2023. Mirta, ¿por qué no nos hablas un poco de estos dos viajes? El primero en el 2022 y este segundo en el 2023. Dos viajes muy interesantes y muy aprovechados por nuestros estudiantes. Fueron dos grandes grupos que logramos reclutar y que vivieran la experiencia en estos dos viajes académicos. El primero fue en noviembre 6 al 11 hacia Chicago. En este grupo tuvimos 17 estudiantes y la mayoría de ellos aprovecharon toda esta experiencia para aprender físicamente, repasar todo lo aprendido, aprender mejor sobre las arquitecturas, pero también aprovecharon la oportunidad que se le brinda para convalidar cursos de los que se ofrecen en nuestras especialidades y tener esa experiencia de convalidar y también aprender en ese viaje. Fue un viaje que acostumbrábamos a hacer en otro mes y en esta ocasión tuvieron que trabajar con el frío para poder hacer los trabajos que se les requerían. Fue todo un reto. El grupo se componía de estudiantes ya graduados, porque lo estuvimos pues posponiendo anteriormente, y fue bien complicado llegar a lograr el grupo integrando los nuevos estudiantes y fue la primera etapa que tuve realizando y organizando un viaje académico, pero creo que fue la mejor etapa para aprender de la mejor manera con las mayores complicaciones. Déjame explicar algo porque quizás las personas que nos están escuchando no entienden. Lo que pasa es que este es un viaje que se había coordinado para que ocurriera justo antes de la pandemia y hubo que detenerlo por la pandemia. Entonces, aquellos estudiantes que estaban matriculados en el viaje en aquel momento no pudieron viajar, pero hicieron todos sus pagos. Y esos estudiantes ya no son estudiantes más, eran personas graduadas. O sea que hubo que integrar, y eso es a lo que te referías, el grupo de aquellos graduados que hace 2 años y medio, casi 3 años atrás, estaban montados en el avión para ir a Chicago, con los nuevos que ahora sí son estudiantes nuestros. Y la verdad es que fue un reto, pero el viaje a Chicago los expone primero a una gran ciudad y luego a obras de magníficos arquitectos, particularmente a obras de Frank Lloyd Wright y a obras de Sullivan. O sea, estamos hablando de un viaje que ciertamente los ha cambiado. Y el segundo viaje, el que acabamos de realizar en este semestre. Sí, ya para el segundo viaje, fue un viaje planificado y preparado para Madrid, Segovia y Alcalá de Henares. Se llevó a cabo del 21 al 31 de marzo y ahí reclutamos unos 29 estudiantes con todos los profesores. Había mucho ánimo para viajar y tener esa experiencia y siempre este destino pues atrae mucho a los estudiantes. Igualmente aprovecharon el beneficio de la convalidación de cursos y vinieron súper contentos, súper agradecidos, con mucha ánimo, mucha experiencia. No es lo mismo, como nos dijo el decano en un momento, no es lo mismo estudiarlo y verlo en un libro que ir allá y tocarlo. Se aprende mucho de los guías y de los tours y de lo que se vive, lo que se come, se conoce cultura. Y todo esto los estudiantes los trajo con unas mentes muy abiertas, receptivas y con deseos de poder aplicar lo aprendido en sus cursos y en sus clases ahora, en sus proyectos. Claro. Quizás, Juan, tú nos puedes decir desde un punto de vista académico, como director, cuáles son
las virtudes que tú le ves a que un estudiante saque una semana, 10 días para viajar a un destino que quizás no conoce y que tiene la oportunidad de conocer en un viaje de estos de estudio, obviamente guiado por profesores. Tú como académico, qué virtudes le ves a esta experiencia de los viajes de estudio? Específicamente para nuestra carrera, lo que es arquitectura. Nosotros, y más en estos tiempos, nosotros estamos trabajando en mundos virtuales. Estos mundos virtuales puede que visualmente hay una percepción de espacio, de volumen, de localización, de todos estos elementos que nosotros ponemos como los críticos para lo que es la obra de diseño arquitectónico. Pero no hay nada como ver de cerca y usar los otros sentidos para experimentar la arquitectura. Muchos estudiantes me decían, yo vi muchas veces esta catedral o este edificio en fotografías y yo creí que la conocía, pero yo no sabía a qué olía. Yo no sabía cómo sonaba el espacio. Yo no sabía cómo la gente miraba y le daba vueltas y transitaba por estos espacios, que eso yo creo que es la parte fundamental de los viajes en arquitectura. Nosotros no somos creadores de objetos, nosotros somos creadores de ambientes, ambientes que nosotros envolvemos en nuestra arquitectura, pero hay que saber, poder entender el sentido de escala, el sentido de materialidad, cómo los materiales se ven y cómo se sienten. Todo eso es una experiencia completa que normalmente pues no se empieza en los libros, se empieza en la computadora buscando, pero no es hasta que uno los experimenta que uno dice, ah, ahora entiendo. Sí, eso es lo que Rainer está muy correcto en lo que dice. Eso es lo que Rainer Bannon llama el sentido atmosférico, que es algo que no se puede describir. No es la vista solamente, no es el olfato ni el tacto solamente. Es como todos los sentidos se conjugan cuando tú estás dentro de un objeto arquitectónico. Entonces, es esa memoria que te crea, que cambia vidas, porque yo creo, Mirta, que estos muchachos vienen con la vida cambiada, vienen más maduros, vienen con muchos deseos de volver a viajar y de experimentar. Me parece que eso es una gran ganancia. Y dentro de unos minutos vamos a estar hablando, nos vas a estar contando si tenemos más proyectos de viaje o si esto se acabó, qué es lo que vamos a hacer. Pero Juan, me gustaría, obviamente nosotros hemos hecho otras muchas cosas no me gusta decir menor escala, pero de diferente escala, como este mismo programa que lo sacamos y lo publicamos semanalmente, que para mí me parece que es importantísimo, es la manera en que nosotros llegamos a la comunidad con distintos temas de arquitectura y que debo de aprovechar para agradecer a todas las personas que me han acompañado en este programa a lo largo del semestre. Ustedes son uno de ellos, profesores, coordinadores, pero particularmente al arquitecto Jesús Menéndez Vázquez, quien es mi comantenedor de este programa en la mayoría de sus ediciones. Y este programa es una de ellas, las charlas que hemos tenido. Retomamos las charlas Mis Libros con nuestros tropiezos de momento en las primeras, porque esto de regresar no ha sido fácil para nadie, pero las charlas Mis Libros, que es la tradición esta de que un profesor o un estudiante presenta ante el resto de la comunidad de la escuela un libro que es de su preferencia y explica por qué este libro vale la pena leerlo, un poquito para estimular la lectura y estimular el uso de la biblioteca. Y me parece que lo retomamos también con 3 charlas. Hubiéramos querido hacer más, pero difícil. Yo estoy seguro que el próximo año podremos hacer muchísimas más. Tenemos cosas que han sucedido. Tenemos una alianza con el municipio para la restauración del Museo de Arte de Historia de Ponce, ahí la antigua Casa Salazar, donde vamos a estar cooperando con ellos. Además tenemos recién la Universidad la Católica, nuestra Universidad Pontificia, nos invitó a participar de la alianza con el Museo de Arte de Ponce, que estamos ya con algunos proyectos en conjunto. En fin, están pasando una serie de cosas. Pero antes de hablar de eso y del futuro, me gustaría, Juan, que nos comentes cómo va el asunto de la matrícula, cuál ha sido la aceptación de nuestros programas en este retorno a la presencialidad, cómo se ha notado. Bueno, debo decir que estoy sumamente emocionado
Nuestra universidad empieza los procesos de admisión y prematrícula bastante temprano para que todo estudiante pueda empezar ya a reservar sus cursos. Debo decir que al momento básicamente estamos llegando al número limitado que nosotros establecemos por capacidad de la escuela en lo que es estudiantes de nuevo ingreso. Estamos ahí ya llegando, ya llenando el último bloque de cursos, y eso es algo que me tiene bien contento e impresionado, porque quizás es la matrícula más que mejor se ha movido en los últimos años. Obviamente en la pandemia hubo un poco bajó un poco la matrícula, pero ahora ha retornado a niveles prepandémicos y de bastantes años anteriores a la prepandemia. Quizás estamos en la matrícula más alta en los últimos 7 o 8 años. Así que tanto para nuestro programa de arquitectura, también como el programa de diseño gráfico digital, el grado asociado, que también ha tenido una muy buena aceptación, y estamos ya llegando, ya deseosos que llegue agosto para ver cómo todas esas caras nuevas en la escuela. Así es, así es, así es. Estamos bien deseosos. Ciertamente estamos a punto de llegar a máximos históricos y anticipamos eso porque a tan temprano estamos casi alcanzando los niveles máximos en buenos años. O sea que todavía faltan unos meses de matrícula y eso debe igualar y superar quizás los máximos históricos. Y eso es excelente para nosotros, lo que habla bien de la aceptación de ambas carreras, ¿verdad? Y hablando de ambas carreras, Juan, no nos estamos quedando en estas dos carreras. Nosotros somos la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y hemos emprendido una nueva hazaña, ¿verdad? Académica. Háblanos de qué es lo nuevo que viene en términos de programas académicos y cuál es la oferta que vamos a tener adicional a las dos ofertas, la tradicional de arquitectura y la de diseño gráfico digital. Sí, ciertamente nosotros tenemos nuestro programa de arquitectura, que fue el original, tenía los recursos y el conocimiento para expandir a otros programas, como fue el de diseño gráfico digital, de hace ya 3 años, vamos a cumplir en 3 años. agosto. Ya tuvimos una clase graduanda. Y Ya vamos a tener otra ahora. Ciertamente. Pero obviamente hay otras carreras que son quizás hasta más afines, más cerca de arquitectura que necesitábamos mirar, y eso fue lo que hicimos. Hace como un año empezamos con una idea y se creó una propuesta para un programa de grado asociado en diseño de interiores. Ese programa se hizo toda la propuesta, pasó por todos los estamentos de la universidad requeridos, fue aceptado rápidamente en todos, comité de currículo, el senado académico, todo pasó muy bien, y estoy complacido en decir que ya se sometió a la Junta de Instituciones Postsecundarias y estamos simplemente en esta espera de oficialmente, como dicen, el go ahead, para entonces empezar a promoverlo. Y una de las cosas bien importantes de este programa no es que solamente es un programa nuevo, es que comparte mucho con nuestro programa de arquitectura, incluyendo cursos y facultad, inclusive. Vamos a hablarlo más claramente. 84 créditos, es un grado asociado de 2 años y medio de duración. Son 84 créditos, 60 de ellos son de concentración, y de esos 60, más de una tercera parte son cursos que ya están dentro de nuestro programa de arquitectura. ¿Por qué? Porque los fundamentos de diseño son iguales. Así que hay mucho compartir, hay mucho entre el lanzamiento de estudiantes y facultad, va a haberlo cuando este programa esté activo. Así que estamos muy emocionados con eso, siguiendo ampliando la oferta académica de la escuela. Así estamos muy emocionados, es uno de nuestros grandes proyectos de futuro y tenemos proyectos de futuro también en términos internacionales. El tiempo de este programa se nos está acabando, pero me gustaría, Mirta, que nos dejara saber qué hay de viajes académicos ya planeándose para el próximo semestre. Tenemos ya en planes nuestro próximo reclutamiento para hacer un buen grupo con nuevos y de todas las especialidades para llevarlos a Nueva York y Rock Islands, específicamente a Providence, para mediados de octubre,
y esperamos tener un buen reclutamiento y donde puedan ellos entonces ir y palpar, ver y aprender de la arquitectura entonces ya más moderna. Bueno, Nueva York obviamente es una de las cunas de la arquitectura del movimiento moderno en los Estados Unidos y en el mundo. Es un lugar a visitarse, está obligado por todos los arquitectos. Eso es seguro, Juan, que tú coincides conmigo que es un destino obligado. Y Rhode Island, Providence en particular, tiene la maravilla de que es una ciudad que se reconstruyó siguiendo los lineamientos de una figura que nosotros en esta escuela casi que hemos adoptado como nuestra, que es el arquitecto y planificador Kevin Lynch. Y él tuvo la oportunidad de planear esta ciudad de Providence, que es la capital del estado de Rhode Island. O sea que ese viaje va a ser enriquecedor a todo aquel que participe, y como tú bien dices, Mirta, va a haber la oportunidad de que se inscriban en ellos estudiantes de las distintas plataformas. Pero nada, muchas cosas buenas que comienzan a ocurrir. Yo creo que hay que agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos han dado. Ciertamente les agradezco a ustedes por haberme acompañado en esta travesía y les pido que no me la dejen solo, que sigan por ahí, que se mantengan cerquita, porque hay muchas cosas más que deben de ocurrir y muchos planes, conferencias, visitantes, en fin, muchas cosas que vamos a traer para este nuevo año 2023-2024. Gracias a todos, gracias a toda nuestra facultad, a todos nuestros estudiantes, a la Universidad Pontificia por su apoyo siempre. Y gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro y nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.